Buenas noches, José Hernando, ¿me escuchas? Mira, aquí es problema aquí en mi... Ah, no, ya, ahora sí. Ah, que muy bien, ahí ya te veo, te estoy escuchando, José ¿Sí Hernando, me ¿cómo está estás? escuchando? Súper, Ah, bueno, ok, súper, en este momento te escucho muy bien. ok. Creo que se está sumando una persona más. Luis, parece. Permíteme un Luis momentico, reviso. Alberto, sí. Sí, debe ser Luis. Él ya se está sumando, debe estar revisando su micrófono. Bueno, pues muy buenas noches, José Hernando. Empecé a hacer la grabación ya del espacio académico, pues porque de pronto hay alguien que no se puede sumar y entonces, o que no, o en algún momento se corta, bueno, por la razón que sea, es clave grabarlo para que ustedes luego puedan acceder a ese material otra vez y puedan repasarlo a partir de lo que nosotros conversemos hoy para el mejor desarrollo de su trabajo, ¿sí? Creo que yo los escucho, estaré por el chat. Sí, Luis, muy bien, muchas gracias, hermano. No importa, ahí nos estarás escuchando y cualquier inquietud que tengas, Luis, las puedes ir colocando en el chat, no hay ningún problema. Trataremos de ir resolviendo tus preguntas o mirando tus aportes a través del chat también. ¿Te parece, Luis? Listo, súper. Pues les sugiero una cosa, José Hernando y Luis. Demos 4 minuticos más, sobre las ¿Sí? 8:05 empezamos formalmente, ¿sí? Con los tres que estamos, ¿les parece? Voy preparando los materiales Ok, para nuestra conversación, ¿les parece? Voy a sí, suspender mi cámara y mi micrófono un momento claro, mientras preparo eso, pero estoy aquí con ustedes. Bueno, y ya les cuento. listo. Bueno. 3 minuticos máximo. Sobre las ocho y Bueno, cinco pues, empezamos. Bueno, ya estoy mirando aquí los materiales. No hay... Sí, seguimos nosotros tres. Estoy abriendo acá los materiales que necesitamos para nuestra conversación, ¿sí? Voy a, voy a abrir también la rúbrica de evaluación, como para que recordemos qué nos están pidiendo formalmente y para que a partir de ahí iniciemos, ¿les parece? Bueno, ya tengo aquí abiertos los dos documentos que me interesa que veamos. Listo. Bueno, pues no sé si me están viendo. Estoy compartiendo la cámara también. ¿Por casualidad me ven? No me doy cuenta si... ¿Ustedes me ven ahí por la cámara? José Hernando. ¿se ve la foto? Y tengo cámara compartida. De hecho, tengo habilitada la cámara. Ahora sí, ¿Sí? ya. Si me están viendo, bueno, pues por lo menos para que me distingan desde esta Sí, orilla señor. quién les habla inicialmente, ¿sí? Y como somos un grupo pequeño, eh, pues creo que si tenemos las cámaras habilitadas no se nos altera mucho la comunicación, no se afecta tanto, es lo que entiendo. En caso de que se afectara en Sí, algún ¿la momento, cerramos? las cerramos, pero mantengámoslas abiertas, no hay ningún problema. Si a ustedes no les incomoda mantener su cámara abierta, no hay ningún problema por ahora, ¿les parece? Ahí cualquier cosita miramos. Bueno, de nuevo, bienvenidos Luis y José Hernando a este espacio académico del CIPAS del curso de Metafísica. Mi nombre es, como se los anotaba en No, el foro, ¿se va el sonido? ¿Ahí me se va el escuchan? sonido a ratico, sí.
¿Ahí me escuchan, José Hernando? Sí, Bueno, ahí bien, la estoy escuchando. muy bien. Como les anotaba, pues yo soy Eusebio Avendaño. Eh, yo soy, el cartón dice que soy filósofo de la Universidad Nacional de Colombia. Lo que pasa es que a mí no me gusta mucho decir que soy filósofo porque me parece que ese título es un poco soberbio. Por eso yo prefiero decir en mi presentación que soy un estudiante de No, filosofía. lo escucho muy entrecortado. ¿Se escucha entrecortado? ¿Ahí me escuchas mejor? Quité el micrófono, quité el Sí, audífono. es que aquí la señal, ahí se oye mejor, pero ¿Ahí me escuchas mucho mejor? no, pero sigamos a ver qué le puedo captar. Bueno, de acuerdo, no importa. Eh, No, pues eso, en mi presentación les anotaba eso. Yo soy estudiante de filosofía, soy especialista en pedagogía, eso sí prefiero decirlo en ese tono, y soy magíster en desarrollo educativo y social. Estoy trabajando con la UNAD hace ya con este 2 semestres, y he sido profesor universitario desde el 2011, más o menos. Me he dedicado a la docencia universitaria como desde el 2011. En espacios públicos de educación en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, aquí en Bogotá, y en la Universidad Pedagógica Nacional, en el área de sociohumanística. Eso soy inicialmente. Me gustaría, no sé, como un par de palabritas de ustedes, si se pudiera. José Hernando, ¿tú a qué te dedicas? Como para conocerlos un poquito, y de pronto Luis, si nos puedes anotar algo de quién eres, a qué te dedicas. Luis, de pronto en el chat, si nos puedes anotar alguna palabrita como para saber quiénes estamos. No sé quién, si Luis puede ir escribiendo algo de tu presentación y te hacemos eco. Y José Hernando, como para conocer un poquito quiénes son ustedes, ¿sí? ¿Qué estudian? Sí, no sé si, creo que estudian filosofía, ¿no? O si estudian alguna otra disciplina, pero no, creo que estudian filosofía porque esta materia hace parte del... sí, como estoy en el programa de filosofía, ¿Hace cuánto tiempo, José Hernando? pero no, le cuento que es que se entrecorta Sí, te preguntaba cuánto tiempo llevas en el programa de filosofía. y oigo todo entrecortado. Ah, bendito. Bueno, yo espero solo que la grabación luego sí funcione mejor. Mi pregunta es por el tiempo que llevas en el programa de filosofía. Voy a suspender la cámara a ver si de pronto de esa manera mejora la comunicación. ¿Me escuchas, José Hernando? José Hernando, ¿me escuchas? Bueno, Luis dice que este semestre se dedicó solo al estudio y ya llevas 6 matrículas. Eres de Pitalito, ¿sí? Y vives en San Agustín. Qué bien, Luis, súper. José Hernando ya nos escucha un poco más. No por ahora. Bueno, mientras José Hernando de pronto se incorpora, voy a compartir con ustedes por ahora el enlace de la asistencia de este espacio. Pues como ustedes lo saben, este es un espacio formal dentro del curso, ¿sí? Este espacio sincrónico del curso de metafísica, eh, pues tiene toda una formalidad que pasa por el registro de las asistencias. Entonces, permítanme un momentico, les voy a compartir el enlace de la asistencia. Estoy abriendo aquí el enlace para que me ayuden a diligenciarlo, y mientras tanto les voy contando de qué vamos a hablar. Entonces, permítanme, ya les copio el enlace. Permítanme, ay Dios mío, esto no era por acá. Ya les copio el enlace de la asistencia. Denme un segundo, por favor. Ya lo estoy copiando. Obtener enlace. Copiar enlace. Listo, ya.
Ahí a las 8:09 de la noche, acabé de enviarles el enlace de la asistencia a este espacio académico. ¿Me confirman si lo recibieron? Si lo pueden abrir, por favor, para que puedan diligenciarlo mientras vamos conversando. José Hernando y Luis, si me pueden, listo, lo recibieron. ¿Y lo pueden abrir, Luis? Lo recibieron bien. Está abriéndose. Ah, ok, muy bien. La invitación es para que lo diligenciemos. Bueno, pues yo voy contándoles entonces un poco de qué se trata el asunto hoy y en medio de eso, Luis, si hay preguntas, pues las puedes ir anotando, por supuesto. Estaremos ahí pendientes de tus inquietudes, ¿sí? Y luego hacemos eco a lo que tú nos plantees desde ahí, ¿les parece? Esperábamos dos compañeros más del grupo. Eh, Les cuento quiénes son. Yo me comuniqué con ellos ayer y me habían confirmado la participación también dentro del espacio. Uno de ellos es Jorge Luis Salcedo. No sé si eres tú, Luis Gómez, no, probablemente no. Y el otro es José Hernando, que está aquí con nosotros. Y había dos personas más, sí, dos personas más que habían confirmado, ya les digo exactamente quién, aquí en el grupo de metafísica que creé con ustedes. Fabián Elí era la otra persona, había confirmado también la posibilidad de participar, pero seguro tuvo algún inconveniente. Y había otra persona. Bueno, Luis Alberto Gómez eres tú, estaba también creo que Jorge Luis Salcedo, fueron ellos dos, Fabián Eli y Jorge Luis Salcedo, quienes harían falta. Pero bueno, por ahora estamos nosotros y pues nada, bienvenidos a este espacio. Bueno, estimados estudiantes, José Hernando y Luis, voy a compartirles pantalla un momento para poner en común con ustedes la rúbrica de evaluación que nos están pidiendo, básicamente, para este primer trabajo, este primer reporte de sus lecturas en este tiempo, ¿sí? En este momento. Voy a compartirles aquí la pantalla. Espero que ya la estén viendo. Bueno, yo creería que la están viendo, no sé si me están escuchando ahí. José Hernando, ¿me escuchas? ¿Ves la pantalla compartida? La están viendo ya. Ah, bueno, Luis me dice aquí que ya está viendo la pantalla compartida. Bueno, ¿qué nos piden en un primer momento? Identificar las miradas conceptuales de la metafísica en diferentes momentos históricos, autores y postulados más relevantes que permitan comprender los temas objeto de estudio de esta disciplina y sus aportes al conocimiento del ser. Eso es básicamente. Le sugirieron unas lecciones preliminares de filosofía del señor García, el texto de los diálogos, el cuarto capítulo de la República, el libro cuarto de la República, y el texto de Dignitas et Nobilitas de Hernando Salinas, un profesor de la Universidad Javeriana en Bogotá, entiendo que es él, y otro documento de la categoría del cuerpo en la ética de Baruch Spinoza. Esas son como las 4 lecturas sugeridas para dar respuesta al trabajo que les están solicitando, ¿sí? Les piden entonces, en un primer momento, que hagan a partir de la lectura una línea del tiempo con los conceptos sobre metafísica, resaltando autores, épocas y planteamientos más relevantes. El trabajo básicamente consiste en esa línea del tiempo, ¿sí?
Eso es lo que les están solicitando. Luego de la conversación que tuvimos, voy a minimizar esto, luego de la conversación que tuvimos ayer por teléfono con ustedes para invitarlos a este espacio, yo les anotaba que no importa que de pronto en sus lecturas estén un poco colgados o no hayan hecho mayores avances. Lo que yo quiero compartir con ustedes inicialmente es el fruto de la lectura que yo he hecho y de pronto que podamos conversar sobre esa lectura, ¿sí? Eh, Voy para allá inicialmente con el asunto a partir de las lecturas iniciales, de la lectura que yo hice de los textos. Voy para allá. Yo me dediqué a la lectura de El señor García, Lecciones preliminares de filosofía, y quisiera ir un poco allá, ¿sí? A esa lectura. Y me dediqué también de alguna manera a la lectura de Dignitates. Voy un poco más abajo. Les voy a mostrar acá. Esta lectura de Dignitas et Nobilitas Metaphysica, objeto y articulación de la metafísica en el prólogo del comentario de Duns Scoto a la metafísica de Aristóteles. Me dediqué como básicamente a esas lecturas. Para dar respuesta inicialmente a lo que nos proponen. ¿Sí? Y entonces la pregunta por qué es metafísica inicialmente. Luis dice aquí que, bueno, José dice que está como muy mala señal, lo saca del internet, pero está viendo la guía. Y Luis dice Parménides y la lectura de Juan Escoto, entonces, ¿sí? Es por ahí como por donde van. Bueno, cualquier asunto, cualquier inquietud, por favor, si no pueden usar sus micrófonos, acudan al chat y yo hago eco a lo que ustedes están anotando. El primer asunto que quiero exponerles, que quiero conversar con ustedes, tiene que ver con la definición, si se quiere, ¿qué es eso de metafísica? ¿Qué es eso de metafísica? Y quisiera ir allá primero, ¿sí? ¿A qué es eso de metafísica? En el texto del profesor García, en el texto del profesor García, en ese texto, Lecciones preliminares de filosofía, nos podemos encontrar con algunos, ¿qué podríamos decir? Algunas pistas que nos hablan de qué es eso de metafísica. Yo quiero iniciar por ahí. Metafísica se pregunta inicialmente, o se hace estas preguntas. ¿Quién es el ser? ¿Y quién existe? Dice el profesor García Morente, ahí en la página 62 del texto que ustedes están en la posibilidad de leer o que han leído de este autor. ¿Quién es el ser? En una primera instancia es una pregunta que se resuelve estos temas de metafísica tienen que ver con la pregunta de quién es el ser y quién existe. Básicamente, lo dice allá el autor en la página 62, ¿sí? ¿Qué es lo que existe y lo que no tiene derivación como causa o fundamento de los demás? Lo anotas, Luis. ¿Tú puedes referenciar esa página en el texto donde lo estás leyendo, Luis? Como para que lo vayamos anotando. A propósito de eso, un momento, muy bien, yo quedo pendiente. Esto es lo primero que anota o lo que yo encontré, por ejemplo, de que podemos relacionar con qué es eso de la metafísica. Entonces, repito, se quiere dar respuesta a través de la metafísica inicialmente a estas dos preguntas. ¿Quién es el ser y quién existe? Eso es lo primero que encontramos en el texto de García Morente. Bueno, yo quiero ir un poco más allá, haciendo la búsqueda en el texto de García Morente de en dónde más habla de metafísica.
¿sí? ¿En dónde más habla de metafísica? Voy a compartirles la pantalla para poner en común eso. Bueno, ¿en dónde más habla de metafísica? Permítanme un momentico, les comparto la pantalla para mostrarles mi lectura. Bueno, si todo está bien. Ok, en la página 65 del texto de García. Muy bien, podríamos ir allá si quieres ahora, Luis, a propósito de eso. Sí, de García, ok. ¿Qué es lo que existe? Sí, yo encontré eso también en la página 62 del texto de García. Voy a compartirles la lectura. Allá por la página 70 dice, también Platón como Parménides y como todo metafísico en general, de cualquier época que sea, arranca de la pregunta, ¿quién existe otra vez? ¿Y quién es el ser? ¿Sí? Dense cuenta que esas son como García Morente insiste mucho. En la página 70, Luis, más allá de lo que planteas en la página 65, vuelve a anotar eso. ¿Quién las preguntas de quién existe y quién es el ser? Vuelve a repetirlo, mira, y lo vuelve a hacer ahí en la página 70. Ya ha descubierto el error que había cometido Parménides al confundir qué existe con el que existe es, ¿sí? Al confundir la existencia con la esencia, dice, pero luego ya miraremos un poco eso más adelante. Me interesa por ahora que entendamos a qué se dedica la metafísica, ¿sí? A la pregunta sobre el ser, a la pregunta que interroga por el ser, ¿sí? Eso es básicamente lo que encontramos ahí en el texto de García. Quiero ir aquí más adelante porque yo subrayé en verde ese primer asunto. Entonces, permítanme un momento, porque ya lo otro que quiero señalarles es del texto del otro profesor de la Javeriana, del texto de Dignitas et Novelitas Metaphysicae. Este apartado me parece que es mucho más, diríamos, da más respuesta a qué es eso de la metafísica. ¿Qué es eso de la metafísica? Y hace relación a Aristóteles, ¿sí? Aristóteles presenta al menos 4 posibles respuestas a la pregunta por el objeto de esta ciencia. Y aquí quiero hacer algunas claridades en una primera instancia. Si hay preguntas, puedo irlas leyendo del lado donde ustedes están. Metafísica no es una palabra, no es el calificativo, no es la manera de llamar por parte de Aristóteles a lo que él llamó filosofía primera. Es decir, a cuál era la ciencia que estaba, Aristóteles está buscando cuál es la ciencia que está en la base de todas las ciencias, cuál es la ciencia que puede explicar todas las ciencias en su época. Aristóteles quería resolver esa pregunta. ¿Cuál es esa ciencia que puede, si hay una ciencia, mejor dicho, que esté a la base, que sea la primera ciencia que dé explicación, repito, de todas las ciencias? Y a eso no necesariamente Aristóteles lo llamó metafísica, no, lo llamó filosofía primera. Eso lo encontramos en el libro 1 del texto que nosotros conocemos como Metafísica de Aristóteles. Aristóteles no lo llamó metafísica. ¿Cuándo al parecer se adjudica ese calificativo de metafísica? En el siglo I después de Cristo, un lector de Aristóteles y seguro de muchos otros clásicos griegos de nombre Andrónico de Rodas. Andrónico de Rodas hizo una organización de todos los documentos, al parecer, que habían en su época de Aristóteles, por ejemplo. Y la anécdota es que los textos que hablaban de la ciencia distinta de la física, de las ciencias naturales,
de la Fisis. Unos textos eran los textos de la Fisis de Aristóteles, y los había organizado Aristóteles, los había organizado Andrónico de Rodas, y después de los textos de la Fisis, Andrónico de Rodas encontró una producción de Aristóteles que hablaba de algo que estaba más allá de la Fisis, y entonces por eso él colocó meta, que es más allá de estos textos que hablaban más allá de la Fisis, los colocó después de la Fisis y los llamó metafísica por eso, los libros que están después de la Fisis. Eso fue, sí señor, en el siglo primero, creo que fue, bueno, ahora no recuerdo, creo que fue después, siglo primero después de Cristo, Andrónico de Rodas, pero me corrigen si me equivoco con las fechas, pero fue un lector de Aristóteles, creo que fue después, siglo primero después de Cristo. Pero ustedes me corrigen, tranquilo. Lo llamó de esa manera, metafísica, porque eran unos asuntos que estaban por encima de la fisis, trascendían, iban más allá de la fisis, o simplemente porque él se dio cuenta que estos asuntos de filosofía primera los había escrito Aristóteles después de haber escrito el texto de la fisis, de la física, y por eso Andrónico de Rodas lo organizó de esa manera y llamó a estos textos de Aristóteles, los llamó metafísica. Mi interpretación como estudiante de filosofía es que el nombre de metafísica a estos libros de filosofía primera viene dado por Andrónico de Rodas, el organizador de alguna manera del corpus aristotélico en esa época. Viene dado por Andrónico de Rodas. Esa es mi lectura, y por eso se habla de los textos de metafísica de Aristóteles. Aunque, como les digo, no necesariamente Aristóteles. Si ustedes hacen una búsqueda, por ejemplo, del libro de la metafísica de Aristóteles, del término metafísica, cuántas veces Aristóteles usa esa palabra, ustedes van a encontrar, o por lo menos en la búsqueda que yo hice en la traducción al español de ese libro, ustedes van a encontrar que no hay ninguna referencia. Podemos hacer el ejercicio ahora de eso, ¿sí? Esta puede ser ¿qué diríamos? Como una curiosidad en los estudios de los textos de Aristóteles, pero a mi interpretación, o según mi lectura, Aristóteles no lo llamó de esa manera. ¿Cómo lo llamó Aristóteles? Y por eso quiero compartir aquí la pantalla. Aristóteles llamó a estos libros filosofía primera. Y entonces permítanme, les muestro la fuente de eso, ¿sí? José Hernando y Luis, no, en este momento, como estoy compartiendo la pantalla, cuando comparto el texto no puedo leer el chat de ustedes, no lo puedo leer, pero voy a compartirles el texto que yo descargué en la versión en español del texto de la metafísica, del libro de la metafísica. Voy a ponérselos para hacerles una muestra de, en ninguna parte del texto de Aristóteles él acude a ese calificativo de metafísica. Permítanme un momentico, voy a mostrarles el documento. Aquí está, esto es Aristóteles Metafísica, traducción de Valentín García Yebra, que es una de las traducciones al español, comillas, como más fieles, dicen algunos, al original. Este es el texto de Metafísica de Aristóteles en la traducción de Valentín García Yebra. Este documento ustedes lo pueden descargar de la web, lo buscan así, traducción de Martín García Yebra. Me parece que es una muy buena traducción del texto de la metafísica de Aristóteles. Y quiero hacerles el ejercicio, miren, metafísica de Aristóteles, insisto, este no fue el nombre que él le dio. Voy a hacerles el ejercicio para mostrarles, si yo le doy aquí control F al documento y le doy metafísica, me aparece que hay 146 coincidencias, ¿sí? Entonces uno podría decir, entonces si Aristóteles habla de metafísica en el libro, pero si buscamos las coincidencias
se dan cuenta, las coincidencias tienen que ver con el título que dio otro al momento de traducir lo que Aristóteles quiso ver, pero no están dentro del texto, miren, yo sigo haciendo, voy por las 7, si buscara cada una de esas referencias, esta no es el término usado por Aristóteles para llamar a lo que él estaba buscando, que era la filosofía primera. Miren, voy por la 39, 45, 50. Dense cuenta que esas referencias tienen que ver con el título del libro. Miren, dense cuenta. En ninguna parte del documento Aristóteles llamó a esto metafísica. Miren, no hay una sola referencia. Me vuelvo a la anterior, por si de pronto... Aquí está ¿la qué? La referencia de Andrónico de Rodas. Aquí está la referencia de Andrónico de Rodas, miren. El primer editor de la obra en el siglo I, de acuerdo con esto, fue el siglo I después de Cristo, mira, DC. ¿Sí? A propósito de tu comentario, José Hernando, que me dices en el siglo I antes de Cristo, de acuerdo con la lectura que te estoy mostrando acá, dice siglo I DC. Entiendo es después de Cristo. José Hernando, ¿me ubico en el texto? ¿Sí? A propósito de tu comentario aquí en el chat, ¿sí? Siglo I después de Cristo. Entonces, si se dan cuenta, en el texto, la primera referencia al texto, a quien lo llamó de esa manera fue Andrónico de Rodas, miren, nota del editor. Es popular la historia que relata la suerte editorial corrida por la metafísica posteriormente a la muerte de Teofastro. Creemos que ninguna lectura de Aristóteles puede prescindir del hecho. En cualquier caso, lo que ahora nos interesa es que según la versión del Anónimo, el texto original constaba solo de 10 libros, a los cuales Andrónico de Rodas, el primer editor de la obra en el siglo I DC, yo entiendo después de Cristo, habría agregado los libros A, D, K, L, bueno, en fin. El primer resultado así, la metafísica que conocemos, metafísica, los libros después de la física. Pero Aristóteles no las llamó de esa manera, miren. Si ustedes hacen la búsqueda en el texto, de la manera como lo estoy haciendo en este ejercicio, por ninguna parte ustedes encuentran ese calificativo por parte de Aristóteles. Esto es como más anecdótico, si se quiere, este primer comentario, ¿sí? Ninguno la llamó metafísica, eso viene dado al menos de Andrónico de Rodas para acá. En ese libro, entonces, de la metafísica, Aristóteles lo que quiere encontrar es la filosofía primera, la ciencia primera. ¿Cuál es esa ciencia que puede explicar todas las ciencias? En el libro A de Aristóteles, de ese texto de la metafísica, dice esto. Se presenta como una ciencia de los primeros principios y las primeras causas. Luis y José Hernán. Primeros principios y primeras causas. Esa es de esa manera como se encuentra el texto, ¿sí? ¿Cuáles son los primeros principios de las cosas? De las cosas. Alguien podría decir, siguiendo a Aristóteles, de las substancias. ¿Cuáles son los primeros principios de las cosas? ¿Cuáles son las primeras causas de las cosas? Eso es tema de filosofía primera, según Aristóteles. Ese es el tema. Quiere dar respuesta a eso, los estudios de la filosofía primera, o de lo que nosotros llamamos, después de Andrónico de Rodas, con el calificativo de metafísica. Se define como una ciencia del ser, la ciencia del ser en tanto ser. ¿Qué hace que una cosa sea esa cosa? Y entonces alguien podría decir, eso es la esencia, siguiendo a Aristóteles. La ciencia que define el ser, la ciencia del ser en tanto ser. Eso lo dice ahí en el libro cuarto. En el libro sexto
se abre la posibilidad de la ciencia primera como ciencia del ser más digno de estima. Y entonces alguien dice, eso es la divinidad de Aristóteles, ¿sí? La teología de Aristóteles. Parece ser que la filosofía primera va a terminar en una teología. ¿Cuál es esa ciencia del ser digna de estima? Se define como ciencia de la sustancia, como ciencia de las cosas, ¿sí? Metafísica o filosofía primera, lo que versa, según Aristóteles, a propósito de la ciencia primera de su objeto. Yo quería señalar estas referencias que están en el texto de Salinas, del profesor Salinas, en la página 241, ¿sí? Para dar respuesta a la primera pregunta de ¿qué es eso de la metafísica? ¿Qué es eso de la metafísica? Estudia entonces el ser en tanto ser, lo que busca es indagar por los principios de las cosas, cuáles son las primeras causas de todas las cosas, cuál es la primera causa. Es la ciencia que estudia el ser y se define como ciencia de la sustancia. Eso lo dice el profesor Salinas en la página 241, al inicio de este texto de Dignitas et Nobilitas Metaphysica. Bueno, Luis y José Hernando, esto para dar respuesta en un primer momento a qué es eso de la metafísica, ¿sí? No sé si hasta acá, en esta primera exposición, ustedes tienen algún comentario, alguna inquietud sobre qué es eso de metafísica. Pues en filosofía, claro, ¿no? Porque hay otras lecturas de la metafísica, pero yo quiero hacer referencia a lo que, de qué hablamos cuando hablamos de metafísica en filosofía. Y en filosofía parados en la filosofía occidental. Cuando digo filosofía, primeramente, no quiero decir que esta es la única manera de hacer filosofía, pero estamos parados en la filosofía de Occidente. Estamos parados en la tradición griega, al menos de Aristóteles para acá, estamos parados ahí, en la filosofía de los clásicos griegos. Y el referente más significativo de esto es Aristóteles, el pensamiento de Aristóteles. La pregunta por si los presocráticos hicieron metafísica o no, esa pregunta, Luis, muchas gracias, porque aquí yo tengo mis distancias con el texto del profesor García que ustedes leyeron, ¿sí? Yo tengo acá mis distancias con el texto, voy a mencionarlo formalmente, con el texto del profesor García en el texto de Lecciones Preliminares de Filosofía. Yo ahí tengo mis distancias, pero podemos irlas conversando. A propósito de tu pregunta que me parece sustancial, Luis. Según García, sí. Yo me distancio un poco del profesor García, Luis, pero si tú anotas, por supuesto, en el trabajo, en esa línea del tiempo, de acuerdo con García, a un Platón, y podemos dar ahora las razones de por qué Platón habló del ser, del estudio del ser, de qué es lo que existe, podríamos referenciarlo, claro. O antes de Platón, a un Parménides, si Parménides hizo metafísica, ¿sí? ¿Hicieron metafísica o no? Según García, sí. O el mismo Zenón de Elea, aunque Zenón se oponía en sus paradojas, las paradojas de Zenón, al movimiento. Uno podría decir que esos filósofos o pensadores griegos clásicos que algunos llaman los presocráticos, como Parménides, como Zenón de Elea, como el mismo Heráclito, como, bueno, algunos otros que se me va ahora el nombre, los llamaron también filósofos de la naturaleza. De esa manera también los llamaron, o los presocráticos también los llamaron de esa manera antes de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, que son como los tres pilares de la filosofía de Occidente. Yo me atrevería a decir que más que metafísica, Luis,
lo que eran filósofos de la naturaleza que se preguntaron por cuál era el origen de las cosas, cuál es el origen del cosmos, de qué está compuesto el cosmos, de qué están compuestas, cuál es la materia prima, cuál es la primera causa, si se quiere, a la manera de como lo lee Aristóteles. Estos primeros filósofos de la naturaleza se preguntaron por las causas primeras. Y en ese sentido uno podría decir, pues sí, claro, si se preguntaron por la causa primera, según Aristóteles, hicieron metafísica, Luis. Y de acuerdo con García, ellos hicieron metafísica. Pero el primer, si se quiere, filósofo que organizó esto de una manera sistemática, que se preguntó por esos, por qué hicieron Zenón, qué hizo Parménides, qué hizo Heráclito, qué hicieron los filósofos antes de Sócrates, qué hicieron lo que nosotros conocemos también como los filósofos de la naturaleza. ¿A qué preguntas respondieron? Pues yo me atrevería a decir que lo que estaban buscando era la primera causa de las cosas, como cuál es el origen de las cosas. Los pitagóricos anotaban, por ejemplo, que el origen de todas las cosas, el origen de la naturaleza misma, son las matemáticas, los números, y que todo se explica a partir de los números. O que el origen para algunos ahora Tales de Mileto y otros pensadores presocráticos, filósofos de la naturaleza, que el origen de las cosas es el fuego, o que el origen de las cosas es el agua, o que el origen de las cosas son los números. ¿Cuál es la causa primera de todas las cosas? Hacían metafísica cuando se preguntaban por el origen de las cosas. Yo diría, sí, pero quien formalizó eso básicamente fue Aristóteles. ¿Me explico? Depende de donde uno se pare, Luis. ¿Me explico? Según García, sí, de acuerdo. ¿Sí? Están buscando la primera causa, pero aún se plantearon la pregunta claramente. Estarían buscando la primera causa, pero aún se plantearon la pregunta claramente. No se la plantearon, seguramente no. Eso es lo que critica el texto incluso de García, ¿no? Que seguro no se la plantearon de esa manera. Entonces, para el trabajo que ustedes están haciendo, Luis y compañía, Luis y José Hernando, para el trabajo que ustedes están haciendo, claro que ustedes en la línea del tiempo pueden colocar, de acuerdo al texto de García, por ejemplo, pueden enunciar en esa línea del tiempo a un Zenón de Elea con sus aporías. Pueden enunciar a un Parménides, porque García acude a esos pensadores presocráticos. Pueden enunciar ahí, incluso al mismo Sócrates. Y por supuesto a Platón mismo, ¿sí? En esa línea del tiempo, insisto, Zenón, Parménides, el mismo Sócrates, Platón, y luego de Platón, seguidamente de Platón, Aristóteles. Es más, pueden anunciar en esa línea del tiempo a Tomás de Aquino o a Duns Scoto, o antes de Tomás de Aquino y de Duns Scoto a un pensador de origen árabe, Averroes. Seguro lo pueden anunciar, me parece a mí, ¿sí? En esta línea del tiempo. ¿Me explico, Luis? A propósito de lo que tú estás anotando. Voy a leer lo que estás diciendo, Luis. Voy a hacer eco a lo que estás diciendo. Aristóteles sistematizó lo que se había hecho y propuso sus propias respuestas. ¿Será que en provecho de su propia obra Aristóteles tergiversó lo que hicieron los presocráticos? Esa puede ser una muy buena pregunta, Luis, claro. ¿Será que consideró que, por ejemplo, un Parménides se había equivocado en algunas cosas y él reformuló algunas cosas de Parménides?
Incluso al mismo Platón, entiendo, Aristóteles lo contradijo en más de un asunto, ¿sí? En relación con las primeras causas o en relación con el mundo de las ideas, por ejemplo. Seguro lo hizo también, ¿sí? Entonces, claro, lo que pasa es que aquí no hay, me parece a mí, aunque algunos filósofos hayan buscado respuestas a verdades absolutas, me parece que el asunto de la verdad en asuntos de filosofía es altamente discutible. ¿Quién tenía la razón? ¿Será que Parménides se equivocó y entonces el único que tiene la razón es Aristóteles? ¿O no será más bien lo contrario? Lo que pasa es que decir eso, pues uno dice, pero ¿cómo así? Es que Aristóteles es uno de los pilares más representativos de la filosofía occidental. ¿Me explico, Luis? A propósito de tu pregunta. Pero para el trabajo que ustedes están haciendo, quien va a revisar ese trabajo, pues es quien les habla. Después de esta lectura o de esta exposición que yo les estoy haciendo, si ustedes en la línea del tiempo colocan, de acuerdo con la lectura de García, de acuerdo con la lectura también que estamos haciendo básicamente de García y de Salinas, si ustedes colocan en esa línea del tiempo Zenón de Elea, Parménides, Sócrates, Platón, Aristóteles, Avicena, porque me parece que Avicena está cronológicamente mucho antes que Duns Scoto, mucho antes que Tomás de Aquino. Si ustedes colocan esa línea del tiempo de esa manera, válida, yo no tengo ningún problema, válida, me parece que es válida la línea del tiempo, y colocan los argumentos de cada uno de esos autores, válido, ¿sí? No, yo no voy a errarles el punto, no lo voy a errar. ¿Me explico, Luis? A propósito de lo que ustedes están aportando. El aporte de los musulmanes, sí, claro, el aporte de los musulmanes, el aporte árabe, por Dios, en todas las, Averroes y Avicena, en todos los asuntos de matemáticas, una cosa impresionante. En toda la traducción de la obra de los clásicos griegos, no solamente de Aristóteles o de Platón, sino también de las tragedias griegas, de toda la literatura griega, el aporte de los musulmanes en eso fue enorme, enorme. Me parece a mí que hacen una lectura de Aristóteles, Tomás de Aquino y Duns Scoto, Juan Duns Scoto, lo hacen a partir de la obra de Avicena. Es mi lectura también. Ellos antes de leer a Aristóteles, leyeron a Avicena, estoy casi seguro. Casi seguro, uno va a encontrar cosas muy similares en Avicena, en Tomás de Aquino, por ejemplo, en Duns Scoto, a partir de la de Avicena. Yo me atrevería a decir, me puedo estar equivocando, que antes de leer al Aristóteles original, leyeron la relectura de Aristóteles que hizo Avicena. Estoy casi seguro de eso. Sí, muchos tradujeron, Boecio y otros, los textos de Aristóteles, muchos. Bueno, eso a propósito de la primera pregunta, de esa línea del tiempo. Entonces, repito, si ustedes ubican todos esos autores que plantean tanto García como Salinas, en esto no hay ningún problema, en esa línea del tiempo. ¿Qué es la metafísica? Insisto, yo me iría por acá, José Hernando y Luis. ¿Qué es lo propio de la metafísica? ¿En dónde está eso anotado? En el texto de Dignitas et Nobilitas Metaphysicae, en el texto de Objeto de Articulación de la Metafísica, en el prólogo del comentario de Duns Scoto a la Metafísica de Aristóteles, de manera explícita está en la página 241 del profesor Salinas. Está ahí. Voy a ir al texto. Está ahí al inicio. Aristóteles presentó al menos 4 posibles respuestas a la pregunta por el objeto de esta ciencia que él llamó filosofía primera, mejor dicho. ¿Qué estudia la metafísica? La metafísica estudia esto, según Aristóteles. Y esto es, me parece a mí, la respuesta a ¿qué es metafísica? ¿Qué estudia la metafísica? 1. La ciencia de los primeros principios y las primeras causas. Y eso es el argumento para decir, sí, claro, Parménides hizo metafísica,
Platón hizo metafísica, Sócrates también hizo metafísica, Zenón de Elea hizo metafísica. De hecho, todos los presocráticos hicieron metafísica pues, porque se preguntaron cuál es la primera causa de las cosas, de lo que es y de lo que no es, incluso diría Parménides. Esa es una de las respuestas. ¿Qué estudia la filosofía primera? Es la ciencia del ser en tanto ser. Aunque no entendamos de entrada qué es eso del ser en tanto ser. Bueno, ¿y qué es eso? Pues preguntas a propósito de eso. Es más, no está en estos textos, estimados estudiantes, Luis y José Hernando, no está acá, pero seguro ustedes han escuchado hablar en las otras clases que ustedes han tomado de filosofía, pues entiendo que llevan cerca de 6 semestres o más. Ustedes, por supuesto, se han acercado a la lectura de Martin Heidegger, en el texto de Ser y Tiempo de Martin Heidegger. Pues Martin Heidegger empieza ese texto diciendo que la pregunta por la esencia del ser, la pregunta por el ser, es una pregunta que se ha hecho mal a lo largo de toda la historia de la filosofía. De manera particular le da palo, discúlpeme lo coloquial, se va la ristre, mejor dicho, contra la filosofía cartesiana en el texto del ser, se me fue el nombre ahora, en el texto de Martin Heidegger sobre la pregunta por el ser, ¿sí? En ese texto Martin Heidegger anota que la pregunta por el ser se ha hecho mal desde mucho tiempo atrás, cuando incluso la respuesta, el ser es, uno está usando al momento de responder qué es el ser, está diciendo que el ser es, ¿cómo así? La pregunta está mal hecha, dice Martin Heidegger. En ese texto que interroga por el ser. Se me fue el nombre ahora otra vez del texto de Martin Heidegger. Entonces, pues interpretaciones a propósito de eso hay muchas interpretaciones. Yo no me atrevería a decir cuál es la verdadera. Yo creo que no, pero hay muchas lecturas de eso. En este primer apartado, yo sí me atrevo a decir que el filósofo, si se quiere, más significativo en asuntos de metafísica es el señor Aristóteles, por lo que representó para la filosofía de Occidente. Es que lo que hizo Aristóteles, casi que hay un capítulo de metafísica, un capítulo es Aristóteles y el otro capítulo es, yo me atrevería a decir, René Descartes, con el texto de Meditaciones Metafísicas Cartesianas. René Descartes, solamente hasta el siglo XVII, entonces, de nuestra era, vamos a tener un capítulo distinto de qué es, de cuál es la causa primera de todas las cosas, de cuál es el primer principio de la ciencia. Y lo vamos a tener con René Descartes. Con René Descartes hay una ruptura sustancial, sí, altamente significativa, de lo que algunos llamamos en una primera instancia filosofía antigua, que es la filosofía de los clásicos griegos, y luego de en esta historiografía de la filosofía medieval, por ejemplo, o para algunos otros la filosofía escolástica. La filosofía, una cosa es la filosofía antigua de los clásicos griegos y otra cosa es la filosofía medieval. Pero si ustedes ven, como lo han estudiado seguramente, la filosofía medieval, la base de la filosofía medieval o es Platón, el pensamiento de Platón, o es Aristóteles, o una mezcla de ambos, y por eso platonismo, por ejemplo. La base de la filosofía medieval para explicar sobre todo en Occidente la existencia de Dios. La base de esa filosofía es por un lado Platón o por otro lado Aristóteles o una mezcla de estos dos filósofos,
de esos dos filósofos. Esa ruptura la va a dar Descartes con el texto de Meditación de Metafísicas Cartesianas, y eso va a ser siglo XVII de nuestra era, ¿sí? Siglo XVII. ¿Cuántos años antes? Pues esto, imagínense, casi 2000 años después de Aristóteles, porque Aristóteles es, las cuentas me fallan ahorita, cerca del 400, del 300 y punta antes de Cristo. 2000 años después vamos a hablar de un capítulo distinto de la metafísica. Y a mí me parece que el organizador de eso, el promotor de ese segundo capítulo de la metafísica, es el señor Descartes, René Descartes. Es mi lectura, estimados estudiantes, José Hernando y Luis, se las digo aquí sinceramente como estudiante de filosofía. ¿Sí? Descartes planteó las sustancias. Sí, pues habría que mirar qué entendemos por sustancia y nos podemos devolver al texto de García, ¿sí? Nos podemos devolver al texto de él. ¿Qué entendemos por sustancia? Eso nos podemos devolver ahorita a ese texto. Por sustancia inicialmente es como la cosa, lo que está, una cosa, pero nos podemos devolver a eso ahorita. Estoy leyéndote, Luis, a propósito, aunque no entiendo bien aquello, lo que dice el texto de Spinoza, cartesiano racionalista, es que este reduce la sustancia a una. Bueno, Spinoza es otro. Yo casi que me atrevería a decir que Spinoza es casi que contemporáneo de Descartes, es después de Descartes, o contemporáneo de Descartes. Spinoza hace una crítica a la filosofía cartesiana, hace una crítica a la metafísica de Descartes. Efectivamente, sí, Luis hace toda una crítica a la filosofía de Descartes, Spinoza. Incluso hace una crítica algunos consideraban que Spinoza era ateo, porque Spinoza hace una crítica al Dios cristiano, hace una crítica a entender como a esa causa primera, a ese Dios cristiano, porque Dios es, la propuesta de Spinoza es un panteísmo, Dios está en todo, ¿no? Dios está en todo. Hace una crítica. Algunos anotan de Spinoza cierto ateísmo en Spinoza, pues porque no es el Dios cristiano la propuesta de Spinoza, ¿sí? La identifica con la naturaleza, sí, ese Dios sí, la sustancia pensante, sí, de acuerdo. En el caso de Spinoza me parece que por ahí va. En el caso de Descartes no, en el caso de Descartes no necesariamente, porque la naturaleza esa es en latín esa res extensa que está por fuera de su pensamiento, casi que la va a poner en duda. De hecho, la pone en duda en el texto de las metafísicas, del texto de la metafísica cartesiana. La naturaleza la pone en duda. ¿Sí? Fue excomulgado probablemente, sí, claro, porque sí lo consideraban un ateo en su época, lo consideraban un ateo porque él no hablaba del Dios católico apostólico romano. Bueno, pero si les parece, bueno, no sé si hasta acá, primero en dos preguntas, Luis y José Hernando, ¿qué es la metafísica? Yo insisto en esta primera instancia porque podríamos, a partir de los textos sugeridos para este primer informe, para esta primera lectura, perdón que se me está agotando la batería, denme un segundito que se me está agotando la batería. Ya, ¿qué es la metafísica? Me parece a mí, sí, el estudio de las primeras causas, yo insisto en eso a partir de la lectura de Salinas, del texto que ustedes leyeron de Salinas, la ciencia de los primeros principios, estoy tomando parado en Aristóteles, la ciencia que estudia al ser en tanto que ese ser, claro, Martin Heidegger, insisto, después va a decirnos esa pregunta por el ser se hizo mal desde sus inicios, sobre todo René Descartes no entendió el asunto. La ciencia primera como ciencia del ser, más digna de estima, eso es metafísica
parado, insisto, en el texto de Filosofía Primera de Aristóteles, y como la ciencia de la sustancia de las cosas. Eso es metafísica, y esa es metafísica según, mejor dicho, filosofía primera, insisto, más que metafísica, filosofía primera. Parado, insisto, en Aristóteles, básicamente. Eso es a la pregunta de qué es metafísica, yo respondería por ahí para este primer trabajo, para este primer trabajo. Y resumo, si ustedes quieren señalar ahí solamente a Aristóteles y la lectura que de Aristóteles hubo después por parte de Tomás de Aquino, de Avicena, de Duns Scoto, válido, válido me parece para este primer trabajo. O ustedes quieren incluir antes de Aristóteles a los que conocemos con el nombre de los filósofos de la naturaleza, a los presocráticos, y de manera particular a lo que citas el profesor García en el texto que ustedes leyeron o que están en la posibilidad de leer sobre lecciones preliminares de la filosofía. Pues en esa línea del tiempo ustedes pueden ubicar a Zenón de Elea, ustedes pueden ubicar a Parménides, al mismo Sócrates, a Platón, Aristóteles seguidamente, a Avicena, a Tomás de Aquino y a Duns Scoto, que es lo que presenta el cuerpo de lecturas que ustedes hicieron. Yo básicamente para este primer trabajo, aunque tienen 4 lecturas ahí, yo les sugeriría solamente acercarse a 2. El texto de García, Lecciones preliminares de filosofía, y el texto de Hernando Salinas, Dignitas et Nobilitas. El texto de Platón, no. El texto de Diálogos, La República, libro cuarto, no. ¿Y por qué lo digo categóricamente no? Porque ese texto habla del asunto asuntos de Estado, asuntos del mejor Estado, del gobierno de los estados. Ese texto no habla de las primeras causas, ese texto no habla del bien supremo necesariamente. No, yo ese texto no se lo sugiero, no, yo con todo el respeto de los compañeros maestros o maestras que hicieron esta propuesta de trabajo para hablar de metafísica, con todo el respeto lo digo de mis colegas, no entiendo por qué sugieren el texto de la República de Platón en el libro cuarto para hablar de metafísica. Yo se los digo con todo el respeto, no entiendo por qué lo colocan. Yo ese texto no lo colocaría, yo lo suprimiría de este primer trabajo. El otro texto que tiene que ver con la categoría del cuerpo en la ética de Spinoza, interpretaciones metafísicas y éticas, yo tampoco lo contemplaría por ahora, es que es un texto del siglo XVII. Y yo diría que al lado de ese yo colocaría un Descartes, pero como para un trabajo más adelante. O sea, para hablar de las primeras ideas sobre metafísica, mejor dicho, lo que conocemos con el nombre de filosofía antigua y filosofía medieval. Es decir, los clásicos griegos y toda la filosofía que estuvo en Occidente con el centro puesto en la expansión del cristianismo. Yo no colocaría nada más. Entonces, resumo, para el trabajo que ustedes están haciendo, las referencias bibliográficas de las que deben acompañar el trabajo, a mi modo de ver, es el texto de Lecciones preliminares de filosofía del profesor García y el texto de Dignitas et Nobilitas del profesor Hernando Salinas. Por ahora eso. Cicerone habla del monismo ontológico de Spinoza, probablemente sí, pero en este momento no sé, José Hernando, darte respuesta a eso, tengo un recuerdo muy vago, entonces temo perderte en el asunto. Quisiera hablar de estos primeros textos, José Hernando, y luego poder ilustrarnos a propósito de eso otro, ¿sí?
por ahora no te respondería a esa pregunta, José Hernando, con todo el perdón. Platón habla muy lejos sobre las primeras causas, como una idea de las primeras causas. Yo, para hablar si hablara de metafísica en la filosofía de Platón, me iría con el texto de García cuando habla de la distinción entre el mundo de las ideas y de lo que él llama el mundo sensible. Por ahí me iría en una primera instancia, no más allá, no más allá, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el texto de García? ¿Sí? En una primera instancia. Por ahora eso. Justicia de los grandes gobernantes. Perdón, estoy leyendo una pregunta antes. Concepto de justicia de los gobernantes. No encontré el tema de la metafísica. Sí, es que es el texto, de acuerdo, José Hernando, el libro cuarto del texto de la República de Platón. Me parece, desde esta orilla, respetuosamente, insisto, me parece que ese texto no tiene que ver con asuntos explícitos de metafísica, a la manera de como lo plantea Aristóteles. Entonces yo por eso ese texto que les sugieren ahí no lo tendría en cuenta para este trabajo, José Hernando. ¿Sí? Ese texto del libro cuarto de la República de Platón. Pues habla de como de los estados ideales y no me parece que eso necesariamente tenga que ver con metafísica. No, pues aunque la metafísica para un Platón, claro que él no lo habla así, es que yo insisto, el término metafísica Platón no lo habla en su camino hacia el bien, no habla de metafísica, no, ni Aristóteles. Ellos no hablan del estudio de la filosofía primera, Platón no lo está planteando de esa manera, no lo está planteando de esa manera, ¿sí? Insisto, José Hernando, entonces ese texto yo no lo tendría en cuenta para el trabajo que ustedes están haciendo para ahora. Bueno, no sé si les parece, José Hernando y Luis, a propósito de la lectura que ustedes están haciendo del profesor García y del profesor Salinas, si voy en orden en el texto mostrándoles algunas ideas que pueden ir complementando esa línea del tiempo. Si ustedes ubicaran, por ejemplo, a un Zenón de Lea, a un Parménides, a un Platón, al Aristóteles mismo, a Duns Scoto, a Avicena, a Avicena antes que Duns Scoto y que Tomás de Aquino, algunas ideas en este tiempo que nos queda ya de 23 minutos, algunas ideas relacionadas con la metafísica, si les parece, ¿sí? Voy enunciándolas en el texto a partir de mi lectura para que ustedes al momento de tener que ver con su trabajo lo ubiquen. Si les parece, Luis y José Hernando, ¿qué opinan? Si pueden escribir su comentario ahí en el chat. Luis y José Hernando. Si les parece que haga esa lectura autor por autor, de acuerdo con la lectura de García. Iniciaríamos con García, pues porque me parece que es el que va, porque Salinas es exclusivamente Aristóteles. En cambio, el texto de García sí hace una lectura anterior a Aristóteles. Si les parece, les hago una presentación de eso, José Hernando y Luis. ¿Vamos allá? ¿Qué opinan? Me reconfirman, por lo menos si me están escuchando, ahí a través del chat, por favor. Voy entonces a la lectura de García. Muchas gracias, Luis. Voy a la lectura de García, puntualizando algunas cositas y voy a tratar de hacer, aunque sea un comentario breve de cada uno, aunque el tiempo ya no nos da, ¿sí? Voy para allá entonces, voy para allá. Voy a compartir pantalla y como no los escucho, voy entre compartir la pantalla y mirar los comentarios que ustedes están haciendo. Entonces, permítanme, voy al borrador, a mi lectura, ¿sí? Desde el inicio del texto de García. Son 2 capítulos los del texto de García. La lección 6 y lección 7. Son esos capítulos.
pero me voy a ir directamente a donde encontré referencias que tienen que ver con el tema de la metafísica. El primero que cita García es a Parménides de Elea. Esta fecha no la da el texto, yo la busqué por fuera, pero uno puede ubicar a Parménides de Elea en el siglo VI antes de Cristo, más o menos, ¿sí? Siglo VI antes de Cristo, para ubicarlos, para ayudarlos a ubicar a Parménides en esa línea del tiempo que les sugieren a ustedes aquí para este primer trabajo, ¿sí? Entonces, permítanme, yo hago una lectura y voy comentando. Miren, en la página 62 del texto de García Morente, yo hago la cita aquí a la manera de las normas APA. Bueno, es de esta manera como debe ir. Voy a atreverme acá a colocarlo. Permítanme, hago este ejercicio de carpintería aquí. Yo sé que ustedes son de semestres ya avanzados en este estudio de la filosofía en la UNAD y muy probablemente ustedes están pues muy familiarizados con esto de la citación. Entonces permítanme, de pronto esto es redundante para ustedes, pero me parece de pronto significativo. O no sé, perdónenme, yo lo hago de esta manera. Al momento de referenciar o un texto que está entrecomillado porque lo toma uno literalmente, o una paráfrasis, mejor dicho, poner en sus palabras lo que ustedes leyeron, así esté en paráfrasis y con mayor razón si está entre comillas, por favor citen al autor, citen la página de donde ustedes lo descargaron, ¿sí? Cítenlo. Y cítenlo acudiendo a las normas APA. Si ustedes se paran aquí, ustedes dicen insertar nueva cita. Si yo fuera a colocar acá una nueva cita, entonces la abriría acá. Si es una sección de libros, si es un artículo de revista, si es un libro, etcétera, etcétera. Por favor, háganlo porque es que eso es por el respeto a los autores en una primera instancia y para que ustedes se eviten dificultades con posibles copias o con un calificativo que tiene un nombre más grande y que puede molestar mucho para muchos, el nombre de plagio. Prevengan eso, estimados estudiantes, prevengan eso porque es muy incómodo para ustedes y para uno tener que decirle a un estudiante, mire, aquí parece que hay una copia o aquí esto es un intento de plagio y su trabajo tiene 0 por esto. Prevengan eso. Bueno, entonces aquí está citado y cuando yo referencio las citas al momento de terminar el trabajo y le digo acá referencias, y pego las referencias, ustedes lo saben, yo me paro aquí y luego le digo bibliografía y le digo acá insertar bibliografía, pues me pega las referencias que yo consulté para el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cuál? El texto de García Morente, Lecciones Preliminares de Filosofía, editado en México por Editorial Porrúa, ¿sí? En 1980. Y el texto del profesor Salinas, Dignitates et Nobilitas Metaphysicae, ¿sí? Ese es el texto, con el prólogo hecho, a Duns Scott, no sé qué, en Revista Española de Filosofía Medieval, ¿sí? No olviden hacer eso es fundamental, las citas. Entonces, perdónenme por este paréntesis, yo sé que ustedes en esto están muy, muy duchos, ustedes son sexto, séptimo semestre, y de pronto esto es redundante, pero de pronto no está de más, perdónenme este lapsus, ¿sí? Entonces, sigo, ¿les parece? Sigo, me voy entonces a la lectura, así sea breve, lo que alcancemos a hacer en estos 15 minutos. Hemos visto las líneas generales de la filosofía de Parménides, está hablando de un capítulo antes, y en ellas hemos podido entresacar las dos bases fundamentales en que todo el sistema se asienta. Estas dos bases fundamentales han sido, primeramente, la identificación del ser con el pensar. Primeramente, la identificación del ser con el pensar.
García hace una crítica a esto en la filosofía de Parménides. En asuntos de metafísica, según García, Parménides identifica el ser con el pensar. Punto. Eso en su línea del tiempo, usted lo puede poner de esa manera. Parménides, siglo VI, en asuntos de metafísica, identifica el ser con el pensar. Puede que esté equivocado, pero eso es lo que hace, según García, Parménides. En segundo lugar, la aplicación rigurosa de las condiciones de pensar a la determinación del ser. Esto es, en una primera instancia, la metafísica o la manera de acercarse a la metafísica por parte del señor Parménides. Estoy haciendo una literal lo que dice García, allá en la página 62, cuando hace referencia a Parménides. Parménides identifica el ser con el pensar, cuando hace referencia a la metafísica, y hace una aplicación rigurosa de las condiciones del pensar a la determinación del ser. Mejor dicho, es la misma cosa. Identifica el ser con el pensar. Esa es una crítica que le hace García Morente a Parménides y así lo entiende, ¿sí? Leo esta y voy a ver si hay comentarios en ustedes en el texto. Esto es textual. Yo saqué trocitos del texto que tienen que ver con metafísica. Algunos historiadores de la filosofía han creído encontrar en la filosofía de Parménides la forma primaria del idealismo filosófico, pero luego va a decir García que él no era ningún idealista, que él era realista, no era ningún idealista, pero bueno. Puesto que se ha dicho, Parménides identifica el pensamiento y el ser, ya lo dijo acá, identifica el pensamiento con el ser. Puesto que estatuye que el pensamiento y las condiciones del pensamiento son la directiva única que puede guiarnos a través de nuestra búsqueda en pos del ser. Esa identificación constituye el núcleo mismo de la filosofía que los modernos llaman idealismo. Sin embargo, esta interpretación es radicalmente equivocada. Esta es una lectura de García. A ver, para ir un poquito más allá, hasta acá he comentado. En Parménides vamos a encontrar una dicotomía, una separación, una distinción entre lo que es y lo que no es. Y lo que voy a decirles ahora, pues es un poco como un juego de palabras para algunos. El es, lo que es, dice Parménides, es. Y lo que no es, no es. En consecuencia de lo que tenemos que hablar es de lo que es, porque es del ser de lo que tenemos que hablar. De eso en propiedad es de lo que podemos hablar. De lo que no es, mejor no hablemos. Es mejor dicho, aquí la única manera es el ser y el resto no es. Eso se puede prestar para muchas interpretaciones. Eso es, de alguna manera, Parménides. Y García lo critica diciéndole, identifica el ser con el pensar. Puedo seguirles leyendo más anotaciones que hace García a propósito de lo que uno podría decir es la metafísica de Parménides, ¿sí? La metafísica de Parménides. Cuando Parménides se preguntaba por cuál es el origen de las cosas, lo que es, el logos, la idea, dirían algunos, en Platón, ¿sí? Lo que es. Eso es, nada más. Pero ¿qué es lo que es, señor Parménides? No tenemos respuesta ahorita a propósito de eso. ¿Qué es lo que existe? ¿Qué es lo que es, señor Parménides? ¿Sí? ¿Qué es lo que es? A propósito de Aristóteles, uno podría decir, lo que es son las cosas concretas, individuales. Yo veo en este momento una mesa. La mesa que está enfrente de mí, esa mesa particular es. La idea mesa no es, diría Aristóteles, pero después vamos con eso, ¿sí? ¿No está de acuerdo con Parménides? Sí, de acuerdo. Más adelante, García está anotando eso. Hay una crítica a esa filosofía de Parménides, según García, porque Aristóteles va a decir, yo no puedo hablar, ¿qué es
las cosas que son las cosas individuales, lo que usted tiene enfrente. Usted no tiene enfrente la idea de mesa, por ejemplo, o la idea de silla. Usted tiene enfrente una silla, una mesa, y lo que es para usted es esa cosa singular. Esa cosa singular. No está de acuerdo con Parménides, sí. Para Aristóteles primero sería el ente, el ser, lo que existe, y luego el conocimiento que hagamos de eso. Se basa en la realidad, luego viene el conocimiento, primero la ontología, luego la teoría del conocimiento. Sí, la ontología, Luis, es el estudio del ser. Ontos es ser, el estudio del ser. ¿Y qué es lo que es? Esa cosa particular, esa cosa concreta, esa cosa singular. Eso es lo que es, ¿no? No la idea, no la idea de mesa, de silla, de carro, de cualquier animal, en fin. Lo que es esa cosa particular. Ese pensamiento de Parménides puede llegar a, bueno, y eso, alguien, recuerdo en alguna clase con algún estudiante, esto nos pasa a muchos profes, no solamente de filosofía, sino de otras asignaturas. Y hay una anécdota con esto a propósito de un matemático muy reconocido griego también, Euclides. La pregunta a propósito de esto es, ¿y para qué sirve estudiar esto? ¿Para qué sirve estudiar a un Parménides que me diga, por ejemplo, lo que es y lo que no es, no es? ¿Para qué sirve? Eso como, ¿para qué me sirve? En un ejercicio de filosofía práctica, por ejemplo, ¿para qué me sirve estudiar eso de Parménides? Pues mi lectura de eso es que nos han enseñado, hemos aprendido, por ejemplo, en posiciones que niegan la diversidad, que hay una única manera de ser. Por ejemplo, hay una única manera de hacer filosofía, y la única manera de hacer filosofía es la occidental. Y la única manera de hacer filosofía en Occidente es Europa. Y la única manera en Europa de hacer filosofía es Alemania. Y entonces nada que no venga de Alemania, que no venga de Europa, que no venga de Occidente, no es filosofía. Entonces, si yo hablo de filosofía latinoamericana, por ejemplo, o de filosofía colombiana, alguien me va a decir, no, un momentico, ¿qué le pasa? Eso no es filosofía. Filosofía es solamente Europa, Occidente, y de manera particular Alemania. Es más, si no se habla en alemán, no está haciendo usted filosofía. Hay una única manera de hacer filosofía y eso es lo que es, y punto. Posiciones de esas me encontré en la universidad cuando yo estaba haciendo mi pregrado en filosofía, cuando nos atrevíamos a hablar de filosofía latinoamericana o de filosofía colombiana. No, ¿qué les pasa? Es carreta, palabrería, pura opinión. Filosofía una única, Occidente, Europa, Alemania, nada más. Y escrito en alemán. Si no es así, no es filosofía. Altamente soberbio eso, y me parece que se fundamenta en una manera de entender las cosas unívoca a la manera de Parménides, en donde la única manera de ser es la mía y no hay otras maneras de ser. Y lo que no es, no es, y punto. Eso alimenta espíritus fundamentalistas, alimenta espíritus etnocentristas, alimenta espíritus, y perdóneme el calificativo, fascistas, en tanto que niegan otras posibilidades de ser, no reconocen al otro y se afirman en que los únicos que son ellos y los otros no son. Quiero hacer esa referencia, Luis, y José Hernando, a propósito, por ejemplo, de la apuesta de Parménides cuando habla de que una cosa es lo que es y de eso es de lo que tenemos que hablar y de lo que no es, mejor no hablemos. Eso en el pensamiento de Parménides. Pero lo que estamos haciendo es una relectura, una interpretación de Parménides. Yo los invitaría
a mirar en Parménides, aunque es un ladrillo, quiero decir, es muy árido, muy difícil de entender algunas cosas. El mito de acude a una figura algo así como dos caballos, ¿no? Un caballo blanco, no sé qué, que es el caballo del ser, y el otro caballo que tira por otro lado y es el caballo del no ser, y entonces pareciera que cada caballo tira por un lado. Yo les invito a mirar esa dicotomía entre el ser y el no ser en la filosofía de Parménides, para acercarse uno un poco a esta relectura que hace García, por ejemplo. No sé, Luis, si sigo con la lectura o qué opinión tienen de esta interpretación mía también, por ejemplo, de para qué me sirve a mí estudiar Parménides. Pues porque puedo seguir con la lectura, pero quería también como enunciarles eso, Luis y José Hernando. Si hay algún comentario de ustedes allí en el chat. Sí, de acuerdo. ¿Para qué hacer filosofía hoy? ¿Para qué leer a estos clásicos griegos? Imagínense, Parménides, siglo VI, antes de Cristo. Estamos haciendo memoria de un sujeto, de un filósofo de hace 2600 años. Cerca de eso, ¿como para qué me sirve? Uno podría estarse preguntando eso, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo. No sé si, José Hernando, hay algún comentario tuyo a propósito de esto, no sé que lo puedas anotar. Sentirnos útiles en una época en la que se perdió el prestigio. Sí, el no reconocer al otro, el prestigio de la filosofía, sí, de acuerdo, ¿para qué filosofía me hiciste acordar, Luis, a propósito de una expresión de un pensador contemporáneo en medio de la Segunda Guerra Mundial, un fenomenólogo de nombre Edmundo Husserl? Dos guerras matándose Occidente, desangrándose, se suponía que era el culmen de la ciencia, de la tecnología, el culmen del saber occidental, el culmen de la filosofía. Y pregunta eso Edmundo Husserl: ¿para qué filosofía en medio de esta barbarie? Si nos estamos matando entre nosotros mismos, ¿para qué filosofía? Si la filosofía no nos sirve para, para hacernos más y mejores seres humanos, diríamos con Paulo Freire, pensador latinoamericano, ¿para qué filosofía si nos estamos matando de esta manera? Decía Edmundo Husserl en medio de la Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué filosofía? ¿Para qué? Esa es la pregunta, ¿no? Se pierde el prestigio, como tú dices, Luis, de la filosofía. Y lo que queremos es rescatarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, no sé si hasta acá faltan 2 minutos, estimados estudiantes, para ser más humanos. Sí, Luis, totalmente de acuerdo. Estimados estudiantes, 2 minuticos para este cierre. Seguro no voy a alcanzar por el tiempo a más, pero en 8 días yo quisiera continuar con esto, seguirlos invitando a este espacio del CIPAS para seguir conversando sobre estos asuntos. Ojalá, por supuesto, sus micrófonos funcionen en algún momento y podamos conversar. Pero si no es sino a través de esta manera, no importa. Pero quisiera escuchar o por lo menos leer uno o dos comentarios, no sé, de cómo les ha parecido, cómo les pareció esta sesión, que ya está en su cierre, falta 1 minuto para cerrarla. Estimados Luis y José Hernando, ¿qué, qué opinión les provoca esta exposición, esta charla mediada por la palabra escrita? ¿Qué comentarios, José Hernando y Luis, les provoca
a manera de evaluación de este espacio. Si lo pueden escribir, no sé si José Hernando, que en algún momento tenía habilitado su micrófono, si se arriesga a pronunciar alguna palabra a través del micrófono, José Hernando. Sí, sí, profe, lo que pasa es que estoy con muy mala comunicación y pues me estuve en la sesión para no ser imprudente y abandonar, aunque me sacó varias veces el internet. Entonces, yo le capto la mitad de lo que, por eso muchas cosas, inclusive cuando la describo, ya son después del tema. Ajá. Creo que dentro de 8 días que esté en mi ciudad tenga mejor señal y pueda como participarme, porque no pude aprovechar lo que usted nos quería brindar. Ok, José Hernando. De todas maneras, la grabación Ya entiendo que adelanté la queda lectura, ya completa. tengo adelantado algo de la... Sí, no sé si la grabación sea lo mismo, es que se oye intermitente, o sea, le escucho la mitad, luego un silencio y luego dónde va. Ya. Entonces no Bueno, puedo a veces hilar. Sí. yo tengo, Pero estoy de acuerdo, por ejemplo, coincidí, fue lo que le dije ayer sí, de que Platón, la lectura de Platón no era para esto. no Entiendo es para entonces eso. que la guía la hizo otra persona. Lo lo mismo el texto de García es de otra edición a la que usted nos está leyendo. Es Digo, otra editorial, pero pues es el mismo texto, sí. Mira, porque pero yo la ahí se descargué. pierde uno con la paginación. De acuerdo, yo la descargué directamente de la que estaba en la plataforma. Habría que mirar, sí, me parece que la En la descargué. guía habla de la edición Encuentro y usted habla de la edición Puerro o algo así, no me acuerdo. Ajá, Pero bueno, eso no afecta, pero de acuerdo, pero yo sí es lo ya tengo mismo. adelantada la línea y espero pues que esté conforme a lo que nos ha explicado. Ok, Creo que voy en ese buen rumbo. ok, José Hernando. Yo tengo la esperanza que la grabación no esté interrumpida. Yo tengo esa esperanza de que les llegue fluida. Esa es la esperanza. Pues este documento Ya, termina, apenas terminemos la sesión, se descarga y mañana a primera hora yo organizo el material para enviárselos, para que ustedes lo tengan a primera hora mañana, lo más pronto posible mañana en el foro. Sí, yo les subo esta información al foro. ok. Y El último texto también me pareció muy importante porque explica muy bien a Spinoza. ajá, sí, de Me acuerdo. parece que tiene una buena explicación de la metafísica de Spinoza, así sea posterior y en el 17, pero complementa mucho. No encontré en la lectura fue nada de Hegel, No, no hay ni referencia. y pues muy poco de Heidegger. De Y acuerdo, sí, no, para nada. Seguramente vienen en otras, entiendo que más Hegel fue adelante. también un gran metafísico. Sí, pero son más contemporáneos, son más, bueno, Hegel, mucho más de la modernidad para acá. Y el mismo el Martin Heidegger, en su texto de Ser y Tiempo, Sí, claro. es 18. un autor contemporáneo, más filosofía contemporánea, lo ubican algunos mucho más ahí, más allá de la modernidad, ¿no? En una crítica a la Pues, modernidad, Martin sí, Heidegger. Eh, pero aquí me parece que sí, es sí, una primera sí, señor. entrada. El centro aquí es Aristóteles, es mi lectura, es mi lectura de esto. El centro acá es Aristóteles. Por eso, Sí, sí, estoy de acuerdo. por Está muy eso bien. más que, Y más pues, que Spinoza, yo hubiera ubicado el texto de Spinoza en un apartado distinto al lado de Descartes, por ejemplo, de René Descartes, con las meditaciones metafísicas cartesianas. Pero bueno, pero son maneras de entender este asunto, sí, ¿no? Pero no quiero decir que está mal. Pero el texto de Platón sí definitivamente, sí, ¿no? ya entendí que la línea es sobre los, Sobre los orígenes. sí, la línea y caos. O sea, esos tres, a excepción de Platón. Sí, señor. De acuerdo, de acuerdo. Esa es la lectura.
Hombre, José Hernando, muchas gracias. ¿Qué opinión tienes de a pesar de la intermitencia de esta conversación, de esta exposición? A mí, es que no. Sí, José Hernando. Sí, ahí se quedó interrumpida un poco pero bien, pero logramos algo de tu palabra. Voy a leer lo que anota Luis y vamos cerrando. Ha esclarecido bastante, sobre todo muy bueno plantear la pertinencia de algunos textos, siendo el de Aristóteles lo más pertinente. Sí, es mi lectura de todo esto, es mi lectura. Luis y José Hernando, les agradezco mucho, de verdad, por haber acudido a este llamado. Muchas gracias. Espero que podamos seguirnos encontrando y que a pesar de que la comunicación en algún momento no sea la mejor, que pueda contar con ustedes a través del chat para conversar, ¿sí? Para leerles lo que están escribiendo ahí y para hacer eco en la medida de mis posibilidades a lo que ustedes están escribiendo ahí. Espero, por supuesto, que esto contribuya con el trabajo que están haciendo, que están en la posibilidad de entregar ahorita a más tardar el 14 de febrero. Y muchas gracias otra vez, a la espera de que hayan podido diligenciar también el formulario de la asistencia, pues para dejar evidencia de este espacio. Muchas gracias y nos encontramos por el foro. ¿Les parece? Muy buena tarde, muy buena noche, perdón ya, muy buen descanso y hasta pronto. Estamos en contacto. Bueno, bueno, muy bien, muchas gracias y cuídense mucho. Muy buena noche. Voy a cerrar ya el espacio. Que esté muy bien.